La tarde caía lentamente sobre Londres, tiñendo de oro y cobre los históricos muros del Palacio de Buckingham. El bullicio de los turistas comenzaba a menguar, y las puertas de hierro forjado cerraban su jornada, tras una jornada más de asombro, selfies y reverencias fingidas. Pero para el guardia real en turno, la jornada apenas estaba alcanzando su clímax. Allí estaba él, inmóvil como una estatua, en su puesto, bajo el peso simbólico de siglos de tradición. Su nombre, aunque no lo supieran quienes pasaban a su lado, era Nathan Brooks. Sus ojos no se movían, pero lo veían todo. Cada paso, cada gesto, cada intento de provocación. Porque eso es lo que enfrentan estos hombres. No solo el clima, el cansancio o el peso literal del uniforme, sino algo mucho más corrosivo: la falta de respeto. Y esa noche, ese límite fue cruzado. Un sonido rasgado quebró el silencio solemne de la escena. El chirrido de una lata al caer. Luego, risas. No las risas inocentes de turistas, sino carcajadas ruidosas, desafinadas, cargadas de arrogancia y alcohol. Un hombre tambaleante se abrió paso por la explanada como si el palacio fuera su jardín personal. Su camiseta sudada llevaba el logo de un club de fútbol, pero lo que más destacaba era su actitud. Un cóctel explosivo de ebriedad, impunidad y desprecio. «¡Hey tú!», gritó, apuntando al guardia como si fuera una atracción de feria. «¿Qué pasa, soldadito? ¿No te cansas de jugar a las estatuas?». Los pocos turistas que aún quedaban se tensaron. Algunos empezaron a grabar, otros simplemente se alejaron. Pero Nathan, el guardia, no se movió ni un milímetro. Su entrenamiento, su temple y su deber lo anclaban al suelo con más firmeza que cualquier estatua de bronce. El borracho se le acercó. Demasiado. Murmuraba cosas inentendibles entre sorbos de cerveza caliente. Le habló a centímetros del rostro. Lo rodeó, lo desafió y luego lo hizo. «Sí, lo que estás pensando es cierto». El hombre desabrochó su cinturón y orinó sobre las botas del guardia real. Así, en pleno siglo XXI, frente a uno de los símbolos más respetados de la corona británica, un individuo decidió marcar su territorio como si estuviera en un callejón detrás del pub. Pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Antes de seguir, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Cómo habrías reaccionado si alguien deshonrara no solo tu uniforme, sino la historia, la disciplina, el sacrificio que representa? Déjamelo saber en los comentarios, porque esta historia va mucho más allá de una provocación callejera. Es sobre honor, límites y lo que ocurre cuando se juega con el silencio de un hombre que ha jurado no romper su postura, a menos que tenga una razón que lo justifique. Y si este tipo de historias te impactan, si te interesa ver qué ocurre cuando la línea entre ceremonia y justicia se vuelve borrosa, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque mañana, a la misma hora, te traigo otro relato impactante sobre los guardianes de la corona, historias reales, crudas y muchas veces ignoradas, que merecen ser contadas. Volviendo a nuestro relato. El aire se había vuelto denso. Algunos espectadores ya no sabían si reír, grabar o intervenir. Los ojos de Nathan seguían fijos al frente, pero algo había cambiado. Una energía contenida vibraba bajo el uniforme, como si algo ancestral despertara lentamente en su interior. Porque ese hombre, aunque no lo sabían quienes lo rodeaban, no era un simple actor de ceremonia. Era un exmilitar. Había estado en Afganistán, había sentido balas silbar por encima de su cabeza, había visto amigos caer. Y había jurado que, si volvía a casa, honraría cada centímetro de su uniforme con dignidad. Y entonces ocurrió. En una fracción de segundo, casi imperceptible, Nathan se movió. Pero no fue un paso, ni un empujón, ni un grito. Una patada. Una. Precisa. Silenciosa. Letal. El borracho voló hacia atrás, como si el aire mismo lo hubiera rechazado. Cayó de espaldas, gimiendo. Su orgullo, su burla y su orina quedaron desparramados sobre el suelo histórico del palacio. Y el guardia volvió a su posición,
como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado, porque esa noche no fue la historia de un turista imprudente. Fue el recordatorio de que algunos uniformes se pueden mirar, incluso fotografiar, pero nunca jamás se deben profanar. La línea invisible. La luz del ocaso bañaba los muros del palacio en un tono naranja quemado, como si el día supiera que estaba por presenciar algo que rompería con siglos de tradición. Nathan Brooks seguía en posición, hombros erguidos, mirada fija en el horizonte, rifle ceremonial alineado con su cuerpo. Por fuera, imperturbable. Por dentro, alerta como nunca antes. A solo unos metros, el borracho se paseaba como si el lugar le perteneciera. Su nombre era Callum Price. Había apostado media paga con sus amigos a que lograría lo impensable, hacer que un guardia real se moviera. Pero el alcohol no solo lo hacía valiente, lo hacía ciego. Ciego a la historia, al honor y sobre todo al límite que estaba a punto de cruzar. Qué tan difícil es mover un músculo, ¿eh? Balbuceó, acercándose demasiado. ¿O te lo tienen prohibido hasta para ir al baño? Su acento del norte de Inglaterra era fuerte, arrastrado por varias pintas de cerveza y una rabia contenida que parecía tener raíces más profundas. Algunos dirían que Callum era solo un bufón otros que era un resentido más. Lo cierto es que aquel hombre cargaba algo más que un nivel etílico fuera de control. Cargaba frustración, ego y un desprecio absoluto por la autoridad. Los primeros curiosos ya formaban un semicírculo, algunos con teléfonos listos, otros con los brazos cruzados, observando con una mezcla de indignación y expectación. Una mujer de mediana edad le susurró a su esposo: «Esto va a terminar mal, lo presiento». Y no se equivocaba. Callum comenzó a narrar en voz alta como si fuera el presentador de un show. Aquí lo tienen, señoras y señores, el gran guerrero británico. Capaz de soportar granadas, pero no un insulto. Nadie reía, ni siquiera él. La provocación aumentó. Callum lanzó su lata vacía a pocos centímetros del pie de Nathan. Luego se le acercó tanto que el guardia pudo contar las venas en sus ojos. Nadie intervenía. ¿Por qué? Por miedo, por respeto o por esa necesidad morbosa de ver hasta dónde llegaría todo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Callum dijo, bajando el tono, que ustedes se creen mejores que nosotros. Ustedes y sus trajes, sus botas brillantes, su jueguito de no hablar. ¿Y sabes qué? No valen más que un camarero en un pub. Nathan no se inmutó, pero por dentro, cada palabra era una daga que le rozaba la piel. Él no estaba allí por ego ni por superioridad. Estaba allí por deber, por tradición, por quienes ya no están, por quienes habían muerto llevando ese mismo uniforme que ahora aquel hombre degradaba. La tensión comenzó a hacerse palpable. Una niña de 7 años preguntó a su madre por qué el señor gritaba tanto. Su madre no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que a veces la libertad de uno choca con la dignidad del otro? Callum sacó su teléfono, lo apuntó al rostro del guardia y empezó a grabar. Vamos, sonríe para la cámara, soldadito de plomo. Nathan lo ignoró, pero Callum no estaba dispuesto a rendirse. ¿No te da vergüenza ser solo una estatua? ¿No te dan ganas de gritar, de romper esa estúpida pose? Y entonces lo hizo. Le tocó la mejilla. Fue apenas un roce, pero significaba todo. Porque esa línea, la que nadie ve, pero todos conocen, acababa de romperse. El límite entre provocación y agresión, entre burla y desacato. Los espectadores dieron un paso atrás. Algunos dejaron de grabar, otros empezaron a hacerlo. Había tensión en el aire, como antes de una tormenta. Y Nathan seguía firme. No porque no sintiera, no porque no pudiera, sino porque aún no era el momento. Callum retrocedió, riendo. Se sentía invencible. La multitud, la cámara, la impunidad, todo lo envolvía como una burbuja de arrogancia. Pero no se daba cuenta de que esa burbuja estaba a punto de estallar. ¿Sabes qué? Mañana estarás aquí otra vez, quietecito, limpio, silencioso. Pero esta noche,
vas a recordarme, dijo. Antes de escupir al suelo, te haré inmortal, hermano. Te haré viral. Y ahí, mientras el cielo viraba hacia tonos púrpura, se encendió algo en los ojos de Nathan. Nadie más lo vio, solo un veterano entre el público que había servido en Bosnia. Supo, sin dudas, que el guardia estaba activando su mente táctica, que estaba midiendo, calculando, preparándose. Porque una cosa es resistir el insulto, otra, resistir la humillación. Y Callum Price estaba a un solo paso de aprender la diferencia. Silencio antes del impacto. Callum no tenía idea de lo que había provocado. En su mente, seguía siendo el protagonista de un chiste que pronto se volvería viral. Un simple video donde hacía quedar a un guardia real como un muñeco de feria. Un éxito de redes garantizado. Lo que no sabía es que las piezas se estaban moviendo, lentamente, silenciosamente, como ocurre antes de una tormenta que no avisa, solo destruye. ¡Míralo! Ni pestañea, se burló Callum mientras caminaba en círculos. Yo estaría furioso. Pero claro, tú solo haces lo que te mandan, ¿no? Algunos en la multitud bajaron la vista. Ya no era divertido, no era gracioso. Era incómodo, violento en su sutileza. Un guardia en silencio. Un borracho con poder prestado por la falta de consecuencias. Nathan seguía en su lugar, pero dentro de él cada sentido estaba despierto, cada músculo tensado, como una cuerda de violín a punto de reventar. Un agente de seguridad en las sombras ya había reportado el incidente, pero no se acercaba aún. La orden era clara. Los guardias, salvo peligro físico evidente, no debían responder. La seguridad se encargaría, pero el peligro estaba ahí. No con armas, no con bombas, sino con algo más corrosivo. La intención. Una pareja de turistas americanos intercambió miradas. El hombre murmuró: si ese tipo lo toca otra vez, algo va a pasar. Te lo apuesto. Callum seguía desafiando. Le hablaba al rostro inmutable del guardia como si fuera un enemigo de guerra. ¿Crees que no me atrevo?, dijo, sacando su móvil nuevamente. Vamos a hacer historia, tú y yo. Y apretó Live. Damas y caballeros, estoy en Buckingham Palace con el soldadito más tieso del Reino Unido. Vamos a ver qué lo hace moverse. Mientras el directo ganaba espectadores, Callum se giró de espaldas al guardia. Un segundo después, se desabrochó la cremallera. La audiencia digital explotó en comentarios, risas, emoticonos. Pero los presentes no reían. Un hombre en silla de ruedas, veterano del Golfo, murmuró: ese idiota acaba de cruzar la línea. Y la cruzó. Una mancha oscura comenzó a extenderse en el mármol blanco frente a Nathan. El sonido apenas audible de un chorro contra piedra sagrada, como si el propio palacio recibiera la ofensa. Y el silencio fue absoluto. Una madre cubrió los ojos de su hija. Un joven bajó su teléfono, horrorizado. Incluso los turistas más despreocupados entendieron que lo que presenciaban no era una simple broma. Era una transgresión. Pero Nathan no se movió. No aún. ¡Mira eso!, gritó Callum, orgulloso de su hazaña. ¿Qué harás ahora, ¿Seguirás fingiendo que no existo? Era como si no entendiera que el guardia no fingía. Estaba calculando. Midió el ángulo, el punto de apoyo, la distancia exacta entre él y su blanco. Si actuaba, debía ser perfecto, no por rabia, sino por precisión, por justicia silenciosa. En ese momento, un oficial de seguridad por fin comenzó a acercarse. Pero no lo haría a tiempo. Callum se giró aún con la cremallera bajada y, con una risa que mezclaba borrachera y triunfo, dijo: ¿sabes qué? Tal vez esto sí te haga reaccionar. Y levantó el pie, un gesto vulgar, simbólico. Quiso pisar el charco, esparcirlo, marcar al guardia como un trofeo. Y fue ahí, en ese instante exacto, cuando el universo pareció contener la respiración, que Nathan se movió. No fue lento, no fue anticipado, fue certero. Su pierna derecha se alzó como un resorte militar.
El pie, perfectamente alineado, atravesó el aire con una velocidad imposible de seguir. Y entonces, impacto. Callum soltó un chillido agudo entre sorpresa y dolor. Voló hacia atrás, las piernas despegando del suelo. Cayó sobre su propio desastre, encogido como un niño, gimiendo. Los espectadores tardaron un segundo en reaccionar. Algunos gritaron, otros aplaudieron. Un silencio general se convirtió en murmullos. Luego, vítores. Pero Nathan simplemente volvió a su posición, como si nunca se hubiera movido. Como si la gravedad de lo ocurrido se esfumara en su retorno a la estatua viviente. Callum rodó sobre sí mismo, las manos entre las piernas, intentando comprender qué le había pasado. «Me pateó», chilló. «Ese maldito me pateó». Un oficial llegó a su lado. «¿Pateó?», repitió, con tono neutral. «Yo vi un movimiento de formación». «¿Y usted?». «Pero fue directo a mis partes». El agente miró al guardia. No me pareció que se saliera del protocolo. Una carcajada surgió en el fondo del público. El veterano, con la medalla colgando de su chaqueta, asintió con la cabeza. «Lo que acaba de hacer es arte», susurró. Precisión quirúrgica. El show había terminado. O quizás apenas comenzaba, porque mientras Callum era reducido, esposado y escoltado entre quejidos, Nathan ya había vuelto al silencio. Sus botas, ligeramente manchadas, reflejaban aún los últimos rayos de sol, y su mirada, fija en el horizonte, parecía decir: «Nunca provoques a un hombre entrenado para aguantar hasta que ya no pueda». Ecos de una patada. El cuerpo de Callum seguía temblando, no solo por el dolor físico, sino por la humillación pública que acababa de experimentar. Apenas minutos atrás se sentía invencible. Ahora yacía en el suelo mojado, derrotado por un solo movimiento. Una patada que no fue impulsiva ni exagerada, sino medida y definitiva. Los agentes de seguridad intentaban levantarlo, pero Callum se resistía con quejidos entrecortados y una queja repetitiva. Fue un ataque. «¡Quiero demandarlo! ¡Tengo derechos!». El oficial más veterano mantuvo su tono diplomático, aunque sus ojos no escondían cierto fastidio. «Claro que tiene derechos, caballero. Y también responsabilidades. Por ejemplo, la de no orinar en espacios públicos, ni sobre miembros del ejército en servicio activo». Las cámaras de seguridad habían captado todo, desde su primer grito hasta el último gemido. Pero eso no detuvo a Callum, que ya murmuraba entre dientes algo sobre llevar esto a los tribunales, denunciar al palacio e incluso exponer al sistema británico. «Van a ver quién soy yo», gruñó mientras lo arrastraban hacia el cordón policial. «Esto no se queda así». Mientras tanto, la multitud permanecía aún en shock. Algunos comenzaban a dispersarse, otros simplemente no podían dejar de mirar al guardia real, como si trataban de entender cómo alguien tan inmóvil acababa de ejecutar un acto tan preciso. Una mujer joven, aún con el teléfono en la mano, murmuró: «¿Viste cómo lo hizo? Ni siquiera perdió la compostura. Fue como si lo tuviera ensayado». El veterano, que había observado todo desde el principio, se giró hacia ella y asintió con solemnidad, porque sí lo tiene ensayado, pero no para presumir, sino para cuando se acaba la paciencia y empieza el deber. Nathan no se había movido más desde entonces, como si su pierna jamás hubiera dejado el suelo. Su expresión era la misma que al inicio del día, imperturbable, digna, pero bajo esa calma vivía la conciencia de haber cruzado un umbral. No se trataba de violencia, era algo más profundo. Restaurar el respeto por algo que el mundo moderno parecía haber olvidado. Las redes, por su parte, no tardaron en arder. El video que Callum había iniciado en directo continuó transmitiendo hasta que fue detenido por la policía. Y para entonces ya había superado los 600 espectadores en menos de una hora. El fragmento de la patada comenzó a circular como pólvora. Algunos lo recortaban con música épica, otros con efectos de cámara lenta. Las opiniones eran muchas y divididas,
Un influencer militar tuiteó: "Eso no fue una agresión, fue una lección de honor, entregada con la precisión de un soldado que ha visto lo que es verdaderamente importante". Pero no todos estaban de acuerdo. En menos de 24 horas, varios medios de comunicación sensacionalistas comenzaron a titular con frases como "uso excesivo de la fuerza" o "¿hasta dónde puede llegar un guardia real?". Talk shows y paneles de debate analizaron el video cuadro por cuadro. Un abogado invitado incluso dijo: "Si bien el acto fue comprensible emocionalmente, aún hay que determinar si fue proporcional legalmente". La polémica crecía. En paralelo, el rostro de Nathan se volvía viral. A pesar de que no se inmutó ni pronunció una sola palabra, su silencio comunicaba más que cualquier discurso. Y eso es lo que más impactaba. Porque, ¿cómo respondes ante alguien que soportó insultos, escupitajos y vejaciones y esperó justo hasta el momento exacto en que la justicia se podía ejecutar con un solo movimiento? El Ministerio de Defensa no tardó en emitir un comunicado neutral, aclarando que se estaba revisando el incidente bajo los protocolos establecidos y que los guardias reales se entrenan para mantener la compostura salvo amenaza directa. Pero puertas adentro, la historia era distinta. En los pasillos de la guardia, Nathan fue visto como un héroe silencioso, no porque golpeó a un civil, sino porque lo hizo con la misma dignidad con la que soportó cada insulto anterior. Uno de sus compañeros dijo en voz baja: "No lo pateó por rabia. Lo hizo por todos los que, alguna vez, se tragaron el orgullo por este uniforme". Mientras tanto, Callum, desde su cama en el hospital diagnosticado con testículos severamente traumatizados y ego en terapia intensiva, preparaba una rueda de prensa. Rodeado de abogados, ya no era el mismo bravucón, era un símbolo de su propia vergüenza. "Exijo una disculpa de la corona", dijo ante micrófonos. Nadie tiene derecho a responder con violencia. Y aunque algunos lo apoyaban, la mayoría no podía evitar ver su rostro y pensar lo mismo: este hombre no recibió violencia, recibió consecuencia. Porque a veces la justicia no llega con palabras, llega con una bota. Y cuando el guardia regresó al cuartel esa noche, no pidió aplausos ni habló del asunto, solo limpió sus botas en silencio, quitó la mancha de su honor y dejó que el mundo se encargara el peso del uniforme. Durante los días siguientes, el palacio no cambió su rutina. Las ceremonias siguieron, los turistas llegaron, las cámaras parpadearon, pero algo era distinto. Había una tensión flotando en el aire, como si el suelo que Callum había ensuciado aún estuviera marcado no por la mancha física, sino por el eco del irrespeto. Nathan Brooks, sin embargo, seguía allí, de pie, imperturbable, con la misma postura recta, la misma mirada perdida en el horizonte y las mismas botas, ahora impecables. Pero detrás de ese rostro inmóvil, la tormenta no había pasado. Él sabía lo que venía: la revisión interna, la entrevista con los superiores, la presión mediática. Sabía que cada decisión se convertiría en política, que su acción, por más medida que hubiese sido ya, no le pertenecía. Ahora era pública, viral, inevitablemente controversial. En el comedor del cuartel, sus compañeros le ofrecieron silencio y respeto. Uno de ellos, James, veterano de Irak, como ella sirvió el café, y murmuró: "Esa patada no fue solo tuya, fue por todos nosotros". Nathan no respondió. No hacía falta. Mientras tanto, en los foros, los debates no cesaban. Algunos lo llamaban héroe invisible, otros fuerza desmedida en uniforme. En TikTok, los adolescentes hacían memes con la escena. En los despachos de gobierno se redactaban protocolos nuevos para evitar que algo así volviera a ocurrir. Y en la televisión, Callum apareció con muletas, una venda y una historia que no terminaba de convencer. "Yo solo quería divertirme un poco", decía entre fingida solemnidad. No merecía esto. Fue una agresión innecesaria. Pero nadie olvidaba el video, los hurtos, el acto final. Y aunque legalmente la investigación seguía abierta, en la calle, el veredicto ya estaba dictado. Una mañana, mientras Nathan revisaba su uniforme antes de salir al turno,
un sobre sin remitente fue deslizado bajo la puerta de su cuarto. Lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja. Una fotografía. Era antigua, en blanco y negro. Mostraba a un guardia real de 1916, de pie frente al palacio, con el rostro joven y duro, y la mirada llena de orgullo. Detrás, el lápiz. Resistimos, no por debilidad, sino por honor. No había firma, pero sabía de dónde venía, del veterano, del hombre que presenció todo y no necesitó decir más. Ese mismo día, mientras retomaba su turno, vio algo que no esperaba. Frente a él, a una distancia prudente, había flores. Un pequeño ramo de amapolas rojas, apoyado junto a una nota doblada cuidadosamente. Nadie se acercó, nadie lo saludó. Solo quedó la carta, flotando con el viento. Horas después, durante el recambio, otro guardia la recogió y se la entregó discretamente. Nathan la abrió en privado. La letra era firme, masculina. Estimado soldado, estuve allí. Vi cada segundo. No solo cuando levantaste la pierna, sino cuando decidiste no hacerlo antes. Fui infante en los Balcanes. Sé lo que cuesta mantener la calma. Tu silencio fue un acto de fuerza. Tu respuesta, de justicia. Lo que hiciste fue necesario, porque el respeto ya no se enseña, se impone. Contemple. Gracias por recordarnos que el uniforme aún pesa. J.M. Nathan guardó la nota en su casillero personal, junto con su medalla de servicio. No necesitaba más reconocimiento. Esa tarde, el Ministerio de Defensa concluyó la investigación. El guardia no había infringido ningún protocolo. La acción fue considerada respuesta proporcional ante una amenaza directa. No se haría público el informe completo, pero la noticia bastó para cerrar el capítulo legal. Lo que no se cerró fue el impacto cultural, porque ese día miles de personas empezaron a mirar distinto a los guardias, ya no como figuras decorativas, sino como hombres reales, con historia, disciplina y límites. El video siguió circulando, pero ahora acompañado de análisis más profundos, reflexiones sobre civismo, respeto y el valor de quienes callan no por cobardía, sino por control. Y Callum desapareció. Sus redes fueron cerradas. Su nombre, relegado a las sombras del escrutinio público, ya no era el gracioso. Ahora era el símbolo del exceso, del desprecio que se convirtió en boomerang. Una semana después, Nathan volvió a su puesto frente al palacio. El clima era más frío, el cielo gris. Un grupo de escolares pasó frente a él. Uno de los niños miró con fascinación. Luego, sin saber muy bien por qué, se cuadró, llevándose la mano a la frente, imitando un saludo. Su maestra quiso corregirlo, pero se detuvo. Observó la escena y dejó que el gesto se quedara allí, suspendido entre inocencia y reverencia. Porque en ese momento, frente a un guardia que parecía de piedra, un niño reconocía algo que a muchos adultos les cuesta ver, que el respeto no se exige, se inspira. Vivimos en una época donde el ruido domina, donde quien grita más fuerte parece tener la razón, donde las redes premian la burla, el escándalo, el desprecio, y en medio de ese caos, hay figuras como Nathan, que eligen el silencio, la firmeza, la disciplina, no porque no sientan, no porque no puedan, sino porque entienden que el verdadero poder no siempre se expresa con palabras, sino con el control sobre uno mismo. Este no fue solo un enfrentamiento entre un borracho y un guardia, fue una colisión entre dos mundos, el del impulso y el del deber, el de la provocación vacía y el de la dignidad que se sostiene incluso cuando todo alrededor se derrumba. Y cuando ese límite se cruzó, la respuesta no fue un arrebato, fue una lección, una advertencia elegante, silenciosa, inolvidable, porque hay momentos en la vida donde el respeto no se pide, se impone con la fuerza exacta, ni más, ni menos. Hoy, muchos ven al guardia real como un símbolo decorativo,
una postal para turistas, pero detrás de cada uno hay un soldado, un hombre o una mujer que eligió representar siglos de tradición, que aprendió a permanecer firme, incluso frente al desprecio, y que cuando hace falta, sabe actuar, con precisión, con honor. La verdadera enseñanza es esta: el respeto no se ha perdido, solo está esperando a ser recordado. Y a veces, solo hace falta una bota bien puesta para devolverlo al lugar que nunca debió abandonar. Y ahora te pregunto a ti, ¿que llegaste hasta aquí? ¿Dónde trazas tú la línea? ¿Hasta qué punto debe soportarse la humillación en nombre del deber? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte. Tu perspectiva importa. Y si valoras este tipo de historias reales, llenas de tensión, humanidad y enseñanzas que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte el próximo relato, porque mañana, a la misma hora, volveremos con otro caso que pondrá a prueba tus ideas sobre justicia, respeto y lo que significa verdaderamente mantenerse firme. Esto no es solo entretenimiento, es memoria, es honor y sobre todo, es un recordatorio de que a veces el más callado es el que tiene más que enseñar.